NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Ahora estamos en la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo, desde donde mandamos saludos a mis compañeros allá en Pachuca, Jorge Martínez, acá en Tulancingo frente a la Catedral Metropolitana, a Memo Ortega. Hoy vamos a hablar de la temporada invernal en Tulancingo. Hemos invitado para ello a la licenciada Norma Barrera Jiménez, representante del Centro de Atención para Ancianos CAPA AC de Tulancingo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También se encuentra el doctor Jorge Ruiz Gutiérrez. Él es médico del Instituto del Seguro del ISSSTE en Tulancingo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buen día. Y también se encuentra el doctor David López Rivera, también médico otorrinolaringólogo en Tulancingo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, existen datos muy interesantes relacionados con las enfermedades respiratorias. A pesar de que no se ha notificado de funciones asociadas a la temperatura invernal en el país, las últimas 3 semanas de octubre se han presentado temperaturas extremas tanto en Pachuca como en Tulancingo, según reportó la Dirección General de Epidemiología. Durante la última semana de octubre, Pachuca reportó una temperatura mínima de 6.2 grados centígrados, lo que lo posiciona dentro de las 5 ciudades con temperaturas extremas junto a Alchichica en Puebla, Temozachic en Chihuahua y Toluca en el Estado de México. Entrada la semana 42 del año, la Bella Airosa registró 11.6 grados centígrados, pero durante estos días Toluca en el Estado de México registró 6.2, que fue una de las temperaturas más bajas. Para la semana 41, la capital del estado presentó 6.6 grados centígrados y 7.8 grados centígrados para Tulancingo. Cabe mencionar que durante la temporada 2013-2014, el grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años de edad. Bueno, justamente el Centro de Atención para Ancianos, CAPA en Tulancingo, es una sociedad civil, se dedica a la atención de esta población vulnerable. Así es, nos dedicamos a cuidar a ancianos pues muy vulnerables, sobre todo aquellos que tienen alguna discapacidad y también a los que son muy longevos. Tenemos ancianos de más de 100 años, de 105, de 108, de 110 años. Y que son muy susceptibles a este tipo de enfermedades. Son muy susceptibles a este tipo de enfermedades y bueno, los cuidados tienen que extremarse. Sobre todo es el cuidado continuo, el cuidado de 24 horas. No es nada más aquellos momentos en el que el anciano, el adulto mayor, pues necesita bañarse o necesita hacer alguna actividad donde se despoje de su ropa, no, sino que tiene que ser en forma continua. Bueno, el doctor Jorge Ruiz, él es epidemiólogo. Una de las situaciones constantes en los últimos años ha sido el virus de la influenza. Sí, desde el 2009 que se presentó la última epidemia en México, se han venido presentando casos, sobre todo en la temporada invernal, como usted lo dice, de la temporada invernal hace que las vías respiratorias tengan cambios y que los hacen más susceptibles a la presencia de este virus. Este virus que ya históricamente se presenta, viene siendo a veces en ocasiones cíclicamente. La última epidemia que se presentó fue en el 2009. Sin embargo, 2010 hasta la fecha, pues se sigue presentando casos. Derivado de esto, pues las estrategias a nivel nacional, pues es la administración de la vacuna contra la influenza, ¿sí? Esto es uno de los factores más importantes, amén de que también los cuidados que siempre pregonamos cuando inician estas temporadas de frío. ¿Estamos a tiempo de aplicar la vacuna? Sí, la vacuna que se ministra hoy en día, aproximadamente desde el momento en que nosotros la aplicamos, empieza a hacer su efectividad en 14-15 días.
Dicho de otra manera, si hoy que estamos a 4 de noviembre yo me coloco esta vacuna, en 15 días más, promedio, estaríamos hablando del día 19 de noviembre, ya tengo la protección contra el virus de la influenza. Porque había algunos consejos por parte de la Secretaría de Salud de aplicársela antes de que iniciara la temporada invernal. Así es, así es. Nosotros como institución pública, junto con todo el sector salud, Seguro Social, Secretaría de Salud, ya tenemos 3 semanas aplicando la vacuna. Ya está a disposición de la población en general. Cada institución tiene cierta población derechohabiente. El Seguro Social, pues, obviamente es profesamente para su derechohabiencia, el ISSSTE para todos los trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud para aquellos que no cuentan con ninguna forma de instituciones, llámese ISSSTE, Seguro Social, Pemex, Sedena, bueno, pues entonces abarca la población abierta, pero repito, ya tenemos aproximadamente 3 semanas que estamos colocando la vacuna y independientemente de que si tengan o no tengan derechohabiencia al ISSSTE, si acude una persona sin este derecho institucional, también se le está ministrando. El doctor David López, él es médico otorrinolaringólogo. ¿En qué puede caer una persona cuando está enferma de sus vías respiratorias que no es tratado adecuadamente? Muy bien. Bueno, antes quería hacer un acotamiento. En la introducción que usted mencionó, decía que no hay todavía muertes registradas por frío. Sin embargo, quizá no es tanto el enfocarnos a muertes directamente relacionadas con el frío, en este caso hipotermia, sino enfermedades derivadas de causas que pudieron haber sido contribuidas por el frío. Es interesante porque en otros países sí hay datos sobre esto. Estaba yo investigando cuando me invitaron. En Inglaterra, durante el periodo de frío de diciembre a marzo, existen 23,000 muertes más que durante todo el resto del año por la causa que sea. O sea, ellos sí aumentan que aumente la mortalidad en población de adultos mayores, en población de niños, en estas temporadas frías. No directamente causada por hipotermia, pero sí por procesos bronconeumónicos, problemas de influenza, todo ese tipo de malestares de vías respiratorias, que es lo que nosotros asociamos con el frío. Sin embargo, no es lo único. Y cuando me invitaron, pues dije, bueno, pues siempre pensamos que lo primero que nos va a dar una neumonía o influenza. Sin embargo, parte de estas muertes atribuibles o causadas por el frío también tienen que ver con procesos cardiovasculares. Yo creo que en la experiencia de acá nos podrán mencionar que pues, los pacientes que son cardiópatas, hipertensos, diabéticos, pues tienen bastantes alteraciones. Las personas tienen mayor probabilidad de tener un infarto en épocas frías, porque pues tenemos con el frío, las manos se nos ponen frías, los pies se nos ponen fríos, eso es una vasoconstricción. El cuerpo cierra los vasos, el frío, así como el calor dilata los cuerpos, el frío hace más pequeños los cuerpos. Entonces nuestros vasos sanguíneos se hacen más pequeños, aumenta la resistencia, el corazón tiene que bombear más fuerte para luchar contra esa resistencia que tiene nuestro cuerpo porque las venitas están cerradas. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, hay una respuesta metabólica, los diabéticos tienen más tendencia a hacer cetoacidosis, entonces viene un montón de serie de afectaciones a la salud que no solamente tienen que ver con vías respiratorias. Obviamente en lo que nosotros, o lo que más comúnmente se ve, pues es gripes, rinosinusitis, problemas de alergia. Los asmáticos, está descrito en la literatura que 7 de cada 10 asmáticos van a tener una crisis fuerte durante la temporada fría. Entonces también es una de las poblaciones de mayor riesgo, porque sobre todo aquí en México la mitad de los asmáticos no está bien diagnosticado o no sabe que es asmático, solamente sabe que se pone muy mal cuando le da alguna gripa, cuando le da fiebre, cuando tiene alguna infección respiratoria, se pone muy mal. Entonces sí hay muchas afectaciones a todos los niveles, no solamente en vías respiratorias. Pero bueno, lo más común es rinosinusitis, y rinofaringitis agudas, que yo creo que es lo que vemos en el 80% de los casos. En el IMSS también estaba viendo las estadísticas, aumenta 30% la demanda de consulta de urgencias por cualquier causa durante esta temporada de frío. Las personas son muy dadas a automedicarse o autodiagnosticarse y de repente se suministran medicamentos que ya el mismo virus ya no les hace ningún efecto.
Sobre todo porque el 70% de los padecimientos de vías respiratorias son virales, entonces pues no se quitan con antibiótico. Y a mí me toca ver muchas veces como especialista que pacientes que ya pasaron por 2 o 3 médicos generales o médicos no especialistas en garganta, por ejemplo, o en nariz, pues ya traen 2 o 3 antibióticos. Y algo que yo también he notado es que aparte de que del daño que hacen los antibióticos, la resistencia, también hay malos diagnósticos. Muchos pacientes esta temporada ya saben que diciembre, enero, febrero es malísimo porque ellos están gripón, y ellos dicen que es gripa. Dicen, doctores, que vengo con gripa, que no se me quita y no se me quita, ya me inyectaron, ya me pusieron penicilinas, ya tomé y no se me quita. Y son síntomas de escurrimiento nasal, escurrimiento de ojos, estornudos, comezón en la garganta, ardor, pero esos síntomas también pueden ser alérgicos o síntomas riníticos, no necesariamente relacionados ni con virus ni con bacterias. Entonces le vamos restando. De todos los que tengan síntomas de vías aéreas superiores, una parte no es infección, son datos de rinitis, inflamación de las vías respiratorias asociadas al frío. Otra parte son, el 70% de las que sí son infecciosas son virales y el 30% restantes son bacterianas. Entonces, pues tenemos, yo creo que a 10 de 10 le dan tratamiento antibiótico. Doctor Jorge Ruiz, adelante. Perdón, sin embargo, hacer mención que todavía no tengo la fecha exacta de la estrategia que se toma a nivel nacional de prohibir la venta de los antibióticos sin receta. Esto da como resultado que sí disminuye la situación de la automedicación. Hablo de antibióticos, sí, pero no así de antivirales, porque esos sí están abiertos o los a la venta sin receta. E inclusive una situación que se presentó en las instituciones, que cuando se da este anuncio de la no venta de antibióticos sin receta, se incrementó la consulta en los servicios básicamente de urgencia. Sí. No sé si a nivel particular, seguramente sí, porque ya iban a la farmacia y ya no se les vendía el antibiótico sin esta receta. Una estrategia buena, sin embargo, no del todo considero, porque hay otro grupo de medicamentos que se pueden conseguir, vuelvo a repetirlo, como los antivirales, que eso sí se obtienen de una forma más fácil en cualquier farmacia. Lo que quería preguntar es, estas epidemias que se dan justamente en esta temporada de frío, ¿es un problema de salud pública ya? Sí, sin lugar a duda. Pero no se quiere ver así. No siempre se ha visto así. No recuerdo yo en los 22 años que tengo como médico que se haya dicho que las enfermedades respiratorias, tanto altas como bajas, más con mayor frecuencia las enfermedades de vías respiratorias altas, que es la primera causa de consulta en todos los niveles. Primera causa de consulta. Ese dato casi no se conoce. Primera causa de consulta. Nosotros, de hecho también lo tienen que hacer los médicos particulares, nosotros hacemos notificaciones semanales de enfermedades transmisibles y crónicas. Actualmente también se hace esa información, en la cual las enfermedades de vías respiratorias altas y bajas ocupan el primer lugar. Si me remonto a los años pasados, ya hablamos más de 15 años hacia atrás, las enfermedades diarreicas ocupaban el segundo lugar, situación que no se da así, donde las enfermedades crónico-degenerativas, hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, hablamos de cáncer en todas sus formas, pues toman un auge mayor y empiezan también a ser, ya estas sí, anteriormente no eran un problema de salud pública, pero actualmente ya es un problema de salud pública. En primer lugar, yo creo que la diabetes, pero las enfermedades respiratorias, desde que yo tengo razón, históricamente, sí se han definido como un problema de salud pública. Se acrecenta con la epidemia que hubo, vuelvo a repetir, de influenza, claro que sí, pero considero que siempre se han tomado como tal. Bueno, un dato adicional es que Hidalgo es el segundo estado con mayor población adulta. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues muy fácil, porque son personas de más de 60 años, el 3% de la población en la entidad que tiene 60 años, y esto aumenta
la probabilidad de enfermedades respiratorias. ¿No es así, licenciado? Así es, el panorama epidemiológico del envejecimiento en México es patético. Somos un país de viejos ya. A partir del 2000 se dice que el 6% de la población tiene más de 60 años. Entonces, con ello, la Organización Mundial de la Salud determina que es un país viejo. Con todo esto, nosotros como enfermeras, pues siempre en la batalla con el paciente adulto mayor, donde vemos que la consulta está siendo pues cada vez más para los adultos mayores. La demanda de consulta en todas las instituciones particulares o públicas va acrecentando cada día más. Y bueno, esto que dice el doctor sobre las pluripatologías que presentan precisamente los adultos mayores, y donde México no suelta su parte de crónico y tampoco de infecciosas, entonces el envejecimiento que tenemos actualmente es precisamente un envejecimiento patológico. En el último congreso que hubo aquí en Pachuca la semana pasada, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo menciona un dato muy importante, que es que el 20% de la población tiene alta vulnerabilidad de los 60 años y más de padecer cualquier riesgo, y entre ellas pues las más fáciles, las vías respiratorias. Que se compliquen es muy fácil en el adulto mayor por la pluripatología precisamente. Un diabético que además es hipertenso, pues le agregamos un factor de riesgo como es, por ejemplo, una desnutrición también, o que pase problemas con temperaturas bajas, pues obviamente que es mucho más vulnerable. Y esta línea de fragilidad que ya se manejan esas dos variables, la vulnerabilidad y la fragilidad de los adultos mayores, es donde debemos de incidir, donde todos los que nos dedicamos, en este caso, pues nosotros que nos dedicamos a los adultos mayores, es donde debemos de incidir precisamente las prácticas preventivas. Lo demás, pues ahí se da, cuando ya hay la patología. Ahí es donde iba, prácticas preventivas. ¿Hay prácticas preventivas, doctor Gutiérrez? Sí, sí hay prácticas preventivas. La más sencilla, y que a veces es la que más se nos olvida, el lavado de manos. ¿Por qué? Porque tanto bacterias como virus no nada más se transmiten, hablo en todas sus variantes, no nada más el contacto directo con las gotitas de la saliva. Ejemplo, la influenza, también ese virus tiene la capacidad que se puede instalar en los objetos, en la mesa, en la tela, en la manija de la puerta, en los dispositivos los celulares, en los celulares, en los teclados, en todos lados. Luego entonces yo llego, saludo, abro la puerta, hago uso de ese medio y automáticamente me estoy contaminando. Entonces, el lavado de manos es básico. Las medidas higiénico-dietéticas también son importantes. Una alimentación saludable me da mayor capacidad de tener mi sistema inmunológico, mis anticuerpos, para poder resistir cuando llegue esa bacteria, ese virus o cualquier microorganismo, para poderlo contrarrestar y que no me vaya yo al extremo de una enfermedad que ponga más en riesgo mi vida. Toda enfermedad puede causar esto, pero también hay niveles de enfermedades de riesgos. Otras causas importantes, pues es la vacuna. Hablo precisamente, no nada más de influenza. El esquema actual de vacunación aproximadamente son 17, 18 vacunas que se pueden colocar, desde sarampión, rubiola, escarlatina, varicela, etcétera, etcétera, pasando por la influenza, ¿sí? Entonces, son muchas las medidas preventivas que se pueden hacer. El arroparse cuando hay temporada de frío, el evitar los cambios bruscos de temperatura, el cuidado del peso y el sobrepeso, que hoy también es un factor concomitante para poder tener estas enfermedades. Si hablamos de que es un país longevo, pues también tristemente tenemos la calificación de ser uno de los primeros, si es que no es el primer país con más sobrepeso u obesidad. Son factores que influyen en aumentan el riesgo. Que aumentan el riesgo. Vamos a una pausa, doctor, y regresamos con ustedes, por favor. Claro que sí. Claro que sí.
Bueno, ya regresamos, estamos hablando justamente de la temporada invernal en la región de Tulancingo y en la entidad, en Hidalgo. Un dato también interesante es que hasta el 2012 la esperanza de vida al nacer de los hidalguenses fue del 73.9 años. Pero de las 12.851 muertes registradas en el 2011 en la entidad, el 64% corresponden a personas de 60 años y más. Esto conlleva a voltear los ojos, sobre todo por las cuestiones de las enfermedades crónico-degenerativas, pero en este caso de las enfermedades respiratorias. Doctor David López, en el caso de los adultos mayores, que un gran porcentaje no tiene acceso a las instituciones de salud, ¿qué se puede hacer? Pues como mencionaba el doctor Ruiz, es importante las medidas higiénico-dietéticas. Esto tiene que ver el estilo de vida, la alimentación que lleven, y retomando un poco lo que mencionábamos en el bloque anterior sobre la automedicación. Es muy común también que de pronto pues están automedicando algunos antigripales y antibióticos. Algo que yo veo muy seguido es que la gente llega pidiendo la consulta vitaminas. Y algo que preguntando, ¿funciona o no funciona la vitamina C para prevenir? Yo inclusive estaría un poco en contra del uso extra o el uso a través de medicamentos o suplementos alimenticios de vitamina C para la prevención. En Estados Unidos existe un departamento que se llama NIH, que es el Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa, y es una parte del sistema o del Departamento de Salud de Estados Unidos. Y ellos ya hicieron un estudio grande donde revisaron muchos artículos sobre el uso de vitamina C para ver si podía prevenir o disminuir la cantidad de síntomas por enfermedades gripales o enfermedades de vías respiratorias altas. Y encontraron que no hay diferencia. O sea, en realidad sí es importante que no tengamos una deficiencia. Y en nuestro país, pues a lo mejor sí es importante insistir en la dieta porque no somos un país muy bien nutrido. A ver, pero entonces esto es un mito. Es un mito. Bueno, ¿y qué consecuencias puede traer el yo veo, más vitaminas? sobre todo que como yo me enfoco en el área de oído, nariz y garganta, en la garganta yo veo muchos pacientes que después vienen con padecimientos crónicos por reflujo o faringitis irritativas. Entonces un paciente que la vitamina C es ácido ascórbico, a fin de cuentas es un ácido, un pH que puede lastimar las cuerdas vocales, personas que después de estar consumiendo 1 o 2 tabletas del Redoxon, que es con lo que se hacen millonarias ahorita las compañías vendiendo y heladero Gil y todo esto, pero esto provoca reflujo. El consumo excesivo de vitamina C como suplemento genera reflujo. Entonces vienen con tos, que sienten una carraspera, la clásica basurita que no pueden sacar, que todo el tiempo están haciendo esto. Eso se llama aclaramiento faríngeo. La mucosa quemada, vienen pensando que es una infección de la garganta porque les duele el pasar saliva, les duele comer, pero pues es una garganta quemada. Entonces dentro de la prevención yo mencionaría la dieta normal, consumir frutas y verduras de color amarillo o naranja, pero no suplementarla. O sea, yo no recomiendo en ningún caso el consumo de suplementos, a menos que se tenga documentada una deficiencia. Ahora, volviendo a los adultos mayores, vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona el frío en nuestro cuerpo. Antes también los médicos decían que era un mito, que el frío hacía daño, o sea que las bacterias en realidad no se multiplican más en el frío, los virus no se multiplican más en el frío. Sin embargo, sí se ha demostrado que con el frío en nuestro cuerpo, la primera línea de defensa contra las infecciones son las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A es la primera partícula que está en nuestra sangre, en la saliva, que en cuanto está en contacto con un agente patógeno, sea virus, bacteria, impide que se pueda fijar a las mucosas. Con el frío disminuye la cantidad o la producción de la inmunoglobulina A, lo cual sí nos hace susceptibles a infecciones. Los adultos mayores por sí ya tienen una disminución fisiológica en la secreción de inmunoglobulina A. Para darnos una idea de porcentajes, por ejemplo, un niño tiene un 100% de estas defensas. ¿Un adulto cuánto tendría en porcentaje? Pues estaremos hablando de una disminución de 20-30% de la capacidad 70%. Basal de la producción de inmunoglobulinas. En temporada de frío disminuye, puede disminuir hasta el 50%. Por eso sí es importante la protección de las mucosas, o sea, al estar utilizando ropa que proteja las vías aéreas de respirar aire frío directamente, usar bufandas, usar un cuello alto, eso mejora bastante que el aire entre un poquito más caliente al organismo. También con el frío se ha demostrado que se paraliza la mucosa respiratoria. Todo el epitelio, toda la mucosa que tenemos desde la nariz hasta los bronquios, tiene unos pequeños pelitos que se llaman cilios. Estos mantienen limpio el árbol bronquial, van barriendo el moco, van barriendo partículas suspendidas en el aire, bacterias.
con el frío se paralizan, se congela la mucosa y entonces Ya no funciona. ya no funciona, Ya no el hace su moco se trabajo. queda estancado, todo lo que se queda estancado se echa a perder y produce más bacterias. Entonces, también algo de lo que sí yo puedo mencionar como prevención para niños y adultos mayores, sobre todo, el uso de agua de mar. El estar lubricando la nariz, el tener la nariz más húmeda, permite que se transmita mejor el calor, se humidifique mejor el aire que entra, entre más calientito, más húmedo, la mucosa no se paralice y esto nos permite que tenga una mejor función del aclaramiento de la mucosa. Uno de los problemas que hay, no solamente en la entidad, sino a nivel nacional, es la pobreza. Y este tipo de enfermedades está relacionado mucho con la pobreza, porque no se tiene acceso ni a los alimentos, ni a la salud en cuanto al agua para poderse lavar las manos, y mucho menos un esquema de seguridad social, como tampoco a los medicamentos. Y entonces ahí es donde se acrecenta o donde se incrementa justamente los padecimientos y donde se elevan las estadísticas. Doctor Ruiz. Pues sí, básicamente la mayor población que controla la salud es la Secretaría de Salud, valga la redundancia. Nosotros, un ejemplo, yo hablo aquí en la región de Tulancingo, nosotros como ISSSTE tenemos una derechohabiencia de solamente 25,000, ¿sí? Desconozco la población total de Tulancingo, pero pues esto solamente es una parte de la población en general. Sin embargo, yo creo que se han hecho esfuerzos para alcanzar esa cobertura universal que ya desde hace algunos años Con el Seguro Popular. Exactamente, con el Seguro Popular, ¿sí? Esto ha dado a la mayor facilidad para que puedan accesar a los servicios de salud. Sin embargo, yo siempre lo he definido desde mi muy perspectiva, visión, que nunca alcanzan los insumos, nunca alcanzan los presupuestos para querer brindarles toda la atención, aunque también, si recordamos, desde la Constitución Política Mexicana se dice que todo mexicano tiene derecho a tener la accesibilidad a los servicios de salud, ¿sí? Bueno, Norma Barrera, ellas justamente en el Centro de Atención de Ancianos, CAPA, Asociación Civil, sin fines de lucro, prestan servicios y realizan diversas actividades para lograr mejores condiciones de vida y subsistencia de personas que por razones de edad senil requieren de su apoyo o rehabilitación médica. Pero ustedes saben que a veces es muy difícil tener acceso a los servicios de salud. Sí, voy a comentar un dato duro, en donde a partir de julio de este año hay más adultos de 60 años y más que niños de 5 años y menos. Entonces esto está haciendo una gran diferencia, precisamente si hablamos de accesibilidad a los servicios de salud, y vamos a ver que el adulto mayor cada vez tiene más competencia con otros para tener accesibilidad a los servicios. Ese es por un lado. Y por otro lado, también la última nota que tenemos del Congreso y de las encuestas a nivel nacional que se han hecho en el Instituto Nacional de Geriatría, es que ahorita, estos 10 años, todavía los adultos mayores tienen un poco más recurso económico que los jóvenes. Esto pues marca una diferencia. Pareciera ser que los adultos mayores, buena parte de adultos mayores todavía tienen que mantener a una buena parte de los jóvenes. Entonces, cuando nosotros nos vemos con esta población que tiene tanta vulnerabilidad, que ya estamos hablando de fragilidad y donde el adulto mayor pues se ve todavía con la necesidad de atender a familia, estamos viendo que precisamente en un centro como el de nosotros, la mayoría de estos adultos mayores colapsa. Colapsa porque empiezan a tener sus patologías, mucho es depresiones. Las depresiones, estamos llenándonos de demencias, no por eso Estados Unidos está escatimando tanto recurso para saber por qué se están produciendo las demencias y sobre todo, bueno, el Alzheimer, ¿no? Pero bueno, las demencias está siendo un problema fuerte. Nosotros nos encontramos el día a día con este problema y es una enfermedad, es un síndrome. Finalmente caemos en la geriatría, en los síndromes geriátricos, que es algo muy complejo.
Vamos a una pausa y regresamos con usted, por favor. Claro que sí. Bueno, ya regresamos con la licenciada Norma Barrera Jiménez, representante del Centro de Atención para Ancianos, aquí en la ciudad de Tulancingo. Nos estaba hablando justamente de estos males de la demencia senil. Así es, y junto con los síndromes geriátricos. Dentro de las patologías de los adultos mayores está siendo pues muy elevados los índices sobre demencias, sobre problemas neurológicos, secuelas de problemas neurológicos, y bueno, no dejamos a un lado pues las infectocontagiosas también. Entonces, la accesibilidad que tienen los adultos mayores a este tipo de centros especializados es cuando demanda el servicio, por ejemplo, cuando ya no pueden más con su adulto mayor, precisamente por esta pluripatología que presentan, y además que el cuidador ya no está siendo lo suficientemente capaz y está siendo lo suficientemente sensato de decir esto me está rebasando en mi vida, porque no necesitan solamente cuidados de dar de comer, como lo han dicho aquí los médicos, es dar un momento de comer y una planeación de qué menú y cómo se va a alimentar ese adulto mayor. Entonces es toda una forma sistemática de llevar un cuidado con ellos. Aunque los adultos mayores se pueden diferenciar entre los no funcionales y los funcionales, y la mayoría de las instituciones se dedica a los funcionales porque son todavía los que levantan la mano y dicen yo necesito una consulta, yo me duele la garganta o protesta. Sin embargo, los no funcionales, que son a los que nos dedicamos nosotros, que somos especialistas en el cuidado de los ancianos, este es una gran problemática, porque entonces tenemos que atender al cuidador que está colapsado, a la familia que ignora cómo cuidar a su adulto mayor, y también necesitamos atender al adulto mayor propiamente. Y que muchas veces los abandonan. Muchos de ellos son abandonados. En el caso de CAPA, no necesitamos que los abandonen. O sea, en nuestro lugar no hay abandono de ancianos. El único, podríamos decir entre comillas, que pueden estar abandonados, y no es así porque están al amparo del DIF. Nosotros tenemos adultos mayores beneficiarios que el DIF estatal está bajo su cuidado y yo los tengo bajo custodia. Entonces, aún así el DIF, yo le exijo al DIF que por favor esté al pendiente de sus adultos mayores. Y todos los demás beneficiarios, la familia es responsable y además copartícipe de todas las decisiones que tomamos en conjunto en este tipo de centros. Doctor David López, usted hace rato hablaba de todas las consecuencias que trae el frío en cuanto a que bajan las defensas. Yo quisiera preguntarle, en relación con un niño y un adulto, ¿quién es más propenso a tener una enfermedad crónico que pueda incluso llegar hasta la muerte? ¿Un niño que tiene una gripa normal o un adulto? Lo que pasa es que son poblaciones que pueden equipararse porque un niño, un menor de 5 años, su cerebro todavía no está maduro, su sistema inmune no está maduro, sobre todo los recién nacidos y lactantes de hasta 1 año. A pesar de que son pequeños y su organismo todavía no está generando sus propias inmunoglobulinas. En realidad, los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses hasta 1 año, su sistema de defensa se basa en el de la madre. Entonces, depende mucho del estado de salud de la madre y de la lactancia. Por eso siempre el sistema de salud se ha empeñado en estipular la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y recomendado inclusive hasta 1 año. Si un niño no recibe este aporte a través de la leche materna, su sistema de defensas prácticamente no existe. Entonces, esto es difícil de suplementarlo, sobre todo niños que de pronto la mamá no tiene una nutrición adecuada o que no recibió lactancia por la razón que sea, son niños es una población de riesgo altamente bastante para todo ese tipo de complicaciones, sobre todo de neumonías, de infecciones por estos virus. Este tipo de patologías afectan más a los inmunodeprimidos y en ese grupo entran los niños menores de 5 años y los lactantes de menos de 6 meses que todavía no tienen su sistema de defensas completo, los diabéticos, hipertensos, que por su condición su sistema de defensas también, aunque sean jóvenes, aunque no sean adultos mayores, están bajos, y los adultos mayores que porque su cuerpo ya no produce lo que es necesario, están en mayor riesgo. Yo creo que también, pues últimamente el sistema de salud en realidad pone atención en 2 cosas, que son mujeres embarazadas y menores de 1 año, porque las estadísticas de la salud de un país se miden en muertes maternas y muertes infantiles. Para un sistema de salud no es una carga tan grande el que se mueran miles de personas ancianas, que se muera 1 o 2 mujeres
en trabajo de parto, en una cesárea o un menor. Nos damos cuenta cuántas veces en las noticias están haciendo escándalo por una muerte materna. Hay protocolos completos de emergencias donde todo un hospital se paraliza cuando hay una alerta materna. Pero pues como dice, tenemos situaciones donde los ancianos realmente se les olvida. Entonces yo pondría a ellos quizá por la deficiencia de la atención por parte de los sistemas de salud como una población mayor de riesgo. También es importante mencionar que tanto los niños como los adultos mayores tienen un porcentaje de grasa corporal más bajito. Entonces, ese porcentaje de grasa corporal más bajito también los expone a una disminución más rápida de la temperatura. La grasita es un aislante natural. Un niño tiene muy poquita grasa subcutánea, es músculo suavecito. Un adulto mayor, pues vemos como la piel por debajo ya perdió esa grasita también que le daba cuerpo. Disminuye, es más fácil que bajen sus defensas. Pero pues son grupos muy, muy comparables. Es decir, que nos falta mayor atención a los adultos mayores. Por parte del presupuesto y las estrategias, pues están, pero no se implementan de la misma, con los mismos recursos ni con la misma eficiencia que en la población pediátrica. Doctor Ruiz Gutiérrez, ¿ustedes están atendiendo más niños o más adultos en la consulta en el ISSSTE? Yo creo que ya tiene tiempo que a través de las políticas nacionales se le da mayor énfasis a estos grupos vulnerables. Nosotros así los definimos, o grupos de riesgo, junto con algunos otros. Insisto, la obesidad, personas con enfermedades crónico-degenerativas como es cáncer, diabetes, hipertensión, las personas con algún problema inmunosupresor, como lo es el VIH o SIDA, personas asmáticas, si estamos hablando de enfermedades respiratorias, personas con algún tipo de cáncer o en todas sus variantes. Son estos los grupos que tenemos con mayor vigilancia para proporcionarles y brindarles una protección. Ejemplo de esto, la vacuna contra la influenza se pone a todos los grupos con algunas limitantes como son los menores de 6 meses, pero va más enfocado a este grupo de riesgo, a los mayores de 60 años y a las personas con alguna comorbilidad existente. Sin embargo, hablábamos de que ya México es un país longevo, completamente de acuerdo. Me llama mucho la atención y que me hace reflexionar las palabras de la licenciada Norma Barrera. Norma, en el sentido de que de la situación de los ancianos. Es cierto, son personas que yo me doy cuenta que cuando van a nuestra institución se llevan literal una bolsa de medicamentos, ¿sí? Estos son los que se llevan la mayor cantidad de presupuesto a nivel institucional, ¿sí? Y son las personas que de alguna otra manera ya fueron productivas, pero que en este momento ya no son productivas. Estamos hablando, e inclusive ya nos meteríamos a otras situaciones con el sistema de jubilaciones y pensiones que tenemos en México y que se nos ha dicho no son las adecuadas. Pero vamos a otra pausa, perdón, y regresamos con usted. Sí, muchas gracias. Perdón. Bueno, ya regresamos después de esta interrupción abrupta. Perdón, doctor Ruiz Gutiérrez. Licenciada Norma Barrera, ¿usted quería precisar algo? Sí, quiero precisar algo muy importante porque cuando hablamos de medidas preventivas, regresando a lo que son los cuidados de enfermería, cuando nosotros decimos en general, es que cuidarlos de los cambios bruscos de temperatura, a veces no conceptualizamos como población eso exactamente, ¿qué es un cuidado de los cambios bruscos de temperatura? Por ejemplo, en el adulto mayor, un cambio brusco de temperatura es tan solo quitarle el suéter y ponérselo. Ese es un cambio brusco de temperatura. Cambiarle un pañal es un cambio brusco de temperatura. Yo creo que lo mismo sucede con los niños, ¿no? También. Pero, por ejemplo, en un adulto mayor, pasarlo de una habitación a otra también es un cambio brusco de temperatura. El hecho de estar en el auto y dejarlo un rato estacionado y luego bajarlo es un cambio brusco de temperatura también. Por ejemplo, el bañarlos en la noche y dejarles el pelo húmedo también es un cambio brusco de temperatura. ¿A qué voy con estas cosas así muy puntuales? Porque en la población luego dice, no, pues es que yo me tapo bien, y aunque me tape bien la boca, eso no es suficiente.
También, por ejemplo, el untarles la crema está fría. También son cambios bruscos de temperatura. Yo tengo, por ejemplo, adultos mayores que no les gusta taparse y que me dicen, yo así estoy bien frío, así me gusta estar frío. De por sí los viejitos no son tan calientitos, se mantienen fríos. Entonces, aún así, la ropa a veces no es la más adecuada. Tenemos, por ejemplo, ropa que es de piel y esa es fría. Esa no es adecuada para los adultos mayores. Necesitamos telas, textiles que sean cómodos en el aspecto que sean ligeros y que sean muy calientitos. A veces nosotros tenemos, se los digo a veces hasta como mamá, que decimos, tápate que hace frío y el niño no tiene frío. En los adultos mayores a veces nosotros al revés tenemos calor y creemos que ellos también están generando calor. Y precisamente por esta anatomía de que tienen poca grasa y todo esto y que se mueven poco también, bueno, amén de los que son muy funcionales, ¿verdad? Y hay adultos mayores que corren y hacen muchas actividades. Pero nosotros también como personal de salud a veces decimos, es que lo tienes que tapar, pues como tú sientas el frío. No, ellos sienten más frío. Eso es lo que yo quería puntualizar, así como para la población que lo tenga en cuenta. Que por cierto, doctor, antes de continuar, hay quienes dicen que la definición de suéter es cuando la mamá tiene frío, ¿no? Doctor David López. Algo así. Y pues justamente, volviendo a esto que mencionaba la licenciada Norma, nos falta mucha cultura, mucho conocimiento sobre qué es cada cosa. Como dicen, no sabemos lo que es un cambio de temperatura, pero hay países donde sí se sabe. Por ejemplo, en Inglaterra, ellos siguen una recomendación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dice que lo recomendable para la temporada en invierno es que la casa esté a 21 grados. Sala, comedor, 21 grados y 18 grados todas las habitaciones. Ellos inclusive hicieron un estudio que se llama la pobreza térmica de las casas y su efecto negativo en la salud. O sea, ellos ya tienen tan conceptualizado la prevención que todas las casas tienen un calentador, pero es un calentador de calor radiante, es aceite, es agua, no es un calentador como los que compran en el súper que avienta aire caliente y luego se quita y se siente el frío. Son muy malos. Esos son cambios bruscos de temperatura. Y ellos en estos estudios encontraron que sí es 3 veces más la propensión a tener cualquier tipo de infección de cualquier tipo, cualquier afectación a la salud en una casa con pobreza térmica. Y la pobreza térmica es cuando la familia o los dueños de esa casa gastan más del 10% de su presupuesto en mantener la calefacción. Pero pues aquí eso pues, se nos hace bastante lejano. O sea, aquí en la gente que vive... De un país exactamente, aquí la gente que vive con techos de lámina, que ponen un brasero adentro de su habitación para mantenerse calientes, y después vemos en el periódico el deceso por intoxicación monóxido de carbono, pues nos menciona la falta de prevención, de cultura que tenemos. Una ropa abrigadora, como dice también, una estrategia que se llama es la ropa las capas de cebolla. No es lo mismo ponerse una chamarrota que ponerse un suétercito, un chaleco y una chamarra. La protección en capas es mucho más efectiva que utilizar una sola prenda muy gruesa. Para todas las edades. Para todas las edades, teniendo en cuenta que los menores, si a los menores de 1 año, si les ponemos ropa muy ajustada, les puede comprimir un poquito la respiración, entonces con ellos hay que tener más cuidado. Pero en adultos y en adultos mayores lo recomendable es ponerse 2 o 3 prendas que vayan haciendo volumen en lugar de una sola prenda muy gruesa. Esto me lleva a preguntarles, ¿qué es mejor cuando el gobierno inicia estas campañas de distribución justamente con motivo de la temporada invernal? ¿Qué es mejor? ¿Entregar ropa térmica o entregar cobijas? Yo diría ropa térmica, porque inclusive en las guías europeas se menciona la ropa térmica como parte de la prevención para temperaturas extremas, sobre todo porque ellos sí tienen temperaturas nevadas y 5 o 10 grados bajo cero. Entonces ahí ellos tienen inclusive un protocolo de actuación ante quemaduras por frío, porque el frío puede causar hasta algo que se llama frostbite, que son literalmente arrancamiento de partes de la piel al estar en contacto con una superficie fría. Entonces aquí hemos equivocado la política. Sí, yo creo que el adulto mayor lo que necesita es esa adecuación de la ropa y de todo el año. De todo el año, no nada más en la temporada invernal, se acentúa en la temporada invernal. Sí, que está más expuesto, ¿no? Sí, es más expuesto. Nosotros tenemos, por ejemplo, diseñadas ya prendas de vestir en donde ponemos un térmico abajo, entonces ya el pantalón mismo de vestir ya trae el térmico y la camiseta también, ya para que se vean bien vestidos, pero estén bien abrigados, y también con calcetines que no les ahorquen la circulación, que no les estrangulen la circulación, para que eso sea cómodo. Y los zapatos también, porque los zapatos deben de estar muy confortables.
Todos los adultos No mayores, apretados. sí, no apretados, y que no sean de esos solamente de piel, porque entonces la piel prácticamente les lacera su piel de ellos, ¿no? Bueno, esto, hablando de la ropa, están por prácticamente producir de manera masiva la ropa inteligente, que es la que produce calor o produce temperaturas bajas cuando hace mucho calor. Desafortunadamente, hasta el momento los prototipos son muy caros, pero yo creo que en los próximos años ya mucha gente podrá disfrutar de este tipo de prendas que van a poder regular la temperatura a la que se requiera conforme al medio ambiente. ¿No es así, doctor Ruiz? Pues sí, yo creo que llevar a un medio ambiente adecuado, y si utilizamos esa tecnología para poderlo lograr, pues bienvenida. Sin embargo, nuestra realidad del día a día es Sí, todavía. la ropa que se está usando, Sí. ¿sí? Y estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que dice que hay que arroparnos por capas y no nada más por una, porque el hecho de que después me quite yo una cobija o una chamarra de un solo abrigo, me quedo solamente con la playera que tengo abajo, y ya ese es un cambio. Bueno, de ese es un buen temperatura. dato, ¿no? Arroparse por capas, como las cebollas, ¿no? Un suéter, a lo mejor algo térmico, luego Sí. una chamarra. Y algo que olvidamos muchas veces es la humectación de la piel. También Sí. una piel que no está hidratada, que no está humectada, tiene más propensión a perder o a fugar energía. Entonces, lo olvidamos muchas veces, pero también deberíamos estar utilizando o tener la costumbre de utilizar cremas lubricantes, ¿sale? Yo lo que siempre recomiendo es alguna crema que tenga aceite de almendras dulces, porque forma una pequeña barrerita, entonces evita esa fuga excesiva del calor, el mantenernos secos. Como decía, a lo mejor estamos muy lejos de las prendas inteligentes, pero ya existen telas inteligentes. En otros países las chamarras se hacen de un tejido que se llama Gore-Tex, que es impermeable, es calientito, es sintético, pero pues aquí lo que tenemos es lana. Sí, Entonces, pues sí, y algodón. Lana como tela. Bueno, ojalá tuviéramos lana de la otra. Una pregunta para usted, doctor David López. ¿Las personas adultas se tienen que bañar en esta temporada de frío, en la mañana o en la noche o al mediodía? Esa es una buena pregunta. Pues es que depende bastante del ambiente. O sea, si está en un ambiente controlado donde pues, se va a bañar pero va a permanecer dentro de su domicilio, en realidad no hay tanto problema con la hora, mientras la temperatura se mantenga estable. Pero si uno se baña en la mañana y luego sale a la calle, ahí es donde viene el choque térmico, que a lo mejor sí lo recomendable sea cuando que cuando regresa del trabajar, que ya no va a salir de su casa, que ya va a estar arropadito en su cama, puede ser recomendable bañarse en la noche. Pero los cambios bruscos es más notorio cuando salimos del domicilio. Ahora, ¿la temperatura del agua debe ser extrema o debe ser templada? Debe ser templada porque inclusive para el tratamiento de la hipotermia, cuando una persona sufre hipotermia, el calentamiento rápido o abrupto también causa quemaduras. El calentamiento debe ser gradual, ¿vale? Lo importante es a lo mejor el tiempo que uno permanezca en la ducha, va adquiriendo uno por ese intercambio térmico una temperatura más agradable. Pero si no, también el calor de una ducha caliente puede ser contraproducente. Bueno, entonces lo que usted nos dice, si va a salir el adulto mayor en el transcurso de la mañana, que no se bañe. Que no se bañe hasta la noche. Si se va a quedar todo el día en su casa, se puede bañar. Se puede bañar en la mañana, no hay problema. O en el transcurso del día. Licenciada Norma, usted quería precisar. Sí, hay algo importante también que anatómicamente podemos rescatar. Los adultos mayores pues tienen esa capacidad de respirar ya disminuida. Entonces, el capacitar precisamente el aparato respiratorio para que mejore esa respiración se debe de hacer cuando bañamos a los adultos mayores o cuando un adulto mayor se baña. La respiración es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar la capacidad para poder soportar ese cambio brusco de temperatura. El saber respirar, el hacer respiraciones profundas antes de bañarnos o después de bañarnos, y eso es para cualquier persona, pero en el adulto mayor se va, oxigena y tenemos mayor resistencia y esos alveolitos se vuelven un poquito más fortalecidos. Ese es un cuidado que se puede dar para todos los adultos mayores. Ahora, en cuanto a la consulta de las instituciones, ¿debe ser para los adultos mayores en la mañana o en la tarde? Porque es otro problema de salud. Y generalmente las dan en la tarde, cuando baja más la temperatura. Cuando hace más frío. Si hablo yo de la institución de la cual vengo, tenemos el módulo
de atención del anciano, de atención telefónica, pero esto nada más es para solicitar la consulta. Sí. Pero el ISSSTE de Tulancingo cuenta con un consultorio exprofeso para la atención del anciano, van a domicilio de gerontología, y tiene varias atenciones. Amén de que hace 2 semanas pasó la semana del adulto mayor, y afortunadamente tuvimos una gran afluencia de nuestros pacientes haciendo actividades recreativas, de salud, de orientaciones, de prevención, etcétera, etcétera. Caigo otra vez a la situación de la consulta. Nosotros tenemos un consultorio dedicado a la atención del adulto mayor que tiene ciertas características como las de enfermedades crónicas, como la situación de que algún paciente esté postrado. Inclusive se cuenta con las visitas a domicilio. Al parecer, inclusive hemos visitado van con nosotros. al CAPA para la atención. ¿De qué hora a qué hora está abierto ¿Qué horario tiene Este horario es de 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Hay un médico único. ¿Hasta las 2 de la tarde? Es un consultorio. Bueno, después de las 2 no se pueden enfermar. Sí, no. Hay urgencias. El servicio de urgencias está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. Hablo yo como atención especializada, donde hay un consultorio que se les da la atención, repito, al adulto mayor, donde se revisan sus patologías, y si el paciente tiene alguna deficiencia para poderse desplazar, se acude hasta su domicilio. Sin embargo, debo de admitir, rebasa la capacidad solo de lo toda dedican los días miércoles. Las visitas, ¿sí? Esto nosotros como institución local hemos hecho la petición al Estado, y el Estado lo ha hecho la petición a nivel nacional para que sea las visitas a domicilio todos los días, para que sea el consultorio, como dice el licenciado, que sea tanto matutino como vespertino. ¿Por qué? Pues porque nuestra población ya es longeva. La cantidad de población de mayores de 60 años son los que tienen más patologías, y luego entonces son los que demandan mayor atención de salud. No así el que tiene del grupo de 15 a 40 años, donde las enfermedades no se hacen presentes, y a veces ni siquiera conocemos a ese grupo de edades en las clínicas, pero sí conocemos a los menores de 5 años, sí conocemos a los mayores de 60 años, que esos mes con mes van a su consulta, y eso ya hablo de mes con mes cuando ya están con un control adecuado de sus patologías, pero a veces, desafortunadamente, nuestra realidad es que van antes. Otro problema que persiste en el sector salud, doctor David López, es que muchos adultos mayores o los menores, que es la población vulnerable, van a los centros de salud y les dan atención para lo que es análisis un mes después, cuando se requiere la atención inmediata. Y muchos de estos adultos que tienen servicio de seguridad social, llámese el ISSSTE, el Seguro Social o inclusive el sector popular, pues no les resuelven de manera inmediata su malestar y tienen que acudir a la consulta privada. Caen generalmente en la consulta privada porque ahí la atención es inmediata y rápida. Y porque aparte no tiene limitación en cuanto al tipo de insumos o al tipo de medicamentos, el cuadro que podamos manejar, pues no tenemos límite. Sin embargo, pues sí es un problema, porque pues inclusive si viene conmigo un paciente que yo sé que necesita un medicamento que no va a poder costear, o sea, independientemente de sea en institución o sea en medio privado, pues no lo podemos administrar. Yo puedo recetar lo que creo que le va a servir, pero si yo sé, veo cómo viene, veo que, o me dice que no va a poder comprarlo, pues uno tiene que trabajar, y me imagino que el doctor pues pasa por lo mismo con lo que haya, tratando de maximizar pues las medidas higiénico-dietéticas, que pues ahí es donde a lo mejor sí pueden incidir un poquito, porque eso no cuesta, o en teoría cuesta menos. ¿Pero en qué porcentaje que los incide? Medicamentos más altos. Pues híjoles, mínimo. O sea, sí puede hacer la diferencia. Yo lo que les recomiendo, le digo, es el lavado nasal. O sea, inclusive hay medicamentos carísimos, el levofloxacino, que yo receto para padecimientos fuertes que se pueden complicar, pues un medicamento de 500, 800 pesos una caja. Pero
pues está descrito que los lavados nasales frecuentes, para el caso, por ejemplo, de rinofaringitis o rinosinusitis, pues pueden equivaler a una dosis al 50% de antibiótico. Entonces, pues yo insisto, ¿sabe qué? Pues váyase y lávese. Sin necesidad de tener el malestar. Sin necesidad, o teniéndolo, pues facilitando mucho la higiene. ¿Y este lavado se debe hacer todo el día, en la mañana, en la tarde? Yo recomiendo 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día, que se compren, inclusive ni siquiera que compren la marca. Cuando yo sé que el Esterimar cuesta 130, 140 pesos, también puede servir como prevención el mantener la nariz húmeda. Entonces les digo, vaya y pida un suerito salino, le costará 20 pesos, cómprese una jeringa de 10 pesos, la carga, la llena y se lava su naricita. 3 veces al día y por 50 pesos puede prevenir infecciones que le van a hacer gastar 500, 800 pesos. Prevención es lo que finalmente la prevención. necesitamos. Sí, yo soy enfermera también en salud pública y mucho me ha motivado esto en la prevención. Por ejemplo, un estándar de calidad en el CAPA es solamente admitir al año una hospitalización por alguno de nuestros beneficiarios. Entonces nos dedicamos a la prevención. Y lo que sugiero yo con los adultos mayores es dar seguimiento y observación las 24 horas del día. Los mismos adultos mayores lo pueden hacer. Se pueden ellos autocontrolar, autogestionar su salud. Muchos de ellos son pues muy aplicados, están fuertes, son disciplinados, es más, son a veces los que llevan las riendas de a veces la demás familia, tú cuídate, tú ponte, o sea, las recomendaciones que hacen. Entonces, la prevención siempre ha sido la mejor arma, la mejor herramienta para que nosotros vivamos pues un envejecimiento saludable, una vida saludable, pero un envejecimiento saludable, porque el envejecimiento es la etapa más larga de la vida, son 40 años de vejez. O sea, hace muy largo. Y entonces se hace muy largo. Bueno, sí. Pues muchas gracias a todos ustedes, Gracias. a la licenciada Norma Barrera Jiménez, representante del Centro de Atención para Ancianos CAPA aquí en la ciudad de Tulancingo. Mucho gusto, gracias. También al doctor Jorge Ruiz Gutiérrez, él es médico epidemiólogo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE, en la ciudad. Gracias. Pues agradecemos la invitación y aprovechamos la presencia de este micrófono para invitarlos, sobre todo en el aspecto preventivo, y que nosotros hacemos en el ISSSTE, pues es la invitación a que acudan a sus vacunas. Y gracias también al doctor David López Rivera, él es médico otorrinolaringólogo privado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A mis compañeros allá en Pachuca, Jorge Martínez, aquí en Tulancingo, en la estación de la NQ, Don Memo Ortega, a quienes hicieron posible la transmisión de este programa vía internet por televisión, Jaciel Velasco y Celso García, y a quien hizo posible también el contexto para este programa, Maricruz de la Riva. Se despide Juan Carlos Ortiz, gracias, nos vemos hasta la próxima. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.